Lectura de la Buena Nueva según San Marcos, tomado del capítulo 11, versículo del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió: le voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces: ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús le replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis amigos y hermanos, bendiciones a todos, un saludo de paz y bien. Nuevamente el hermano José Luis González les saluda, predicador católico y misionero. Y juntos reflexionemos el Evangelio del día. El Papa Francisco dice: no solo Pilato se lavó las manos, también los jefes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos se lavaron las manos. Ellos también deciden no meterse en la historia de los hombres, no meterse en problemas, no luchar por hacer el bien, no luchar por curar a tanta gente necesitada. Mejor no nos ensuciemos. ¿Cuántas veces escuchamos a cristianos tacaños que ante una persona que pide limosna no le dan nada? Y se justifican diciendo: no, yo no doy, porque luego esta gente se emborracha. Ahí vemos también, se lavan las manos. Pero preguntémonos, dice el Papa Francisco, ¿qué pasaría si el Señor se lavara las manos con nosotros? Pobrecitos de nosotros. En la primera lectura de hoy, si usted y yo la leemos, de la liturgia de este día, se nos presenta como un poema. Podemos ver la alegría de quien obtiene la sabiduría, que si bien es un don de Dios, requiere de nuestra parte el deseo de buscarla y apegarnos a esa sabiduría con disciplina. Una vez que la encontramos, no se agota el deseo constante de búsqueda, porque es progresiva y deleita la sabiduría. Crecía como un racimo que madura y mi corazón gozaba con ella, dice la palabra. Nos alienta a buscar a Dios de manera constante, o sea, permanente, no solo un momento, no ser cristianos rateros, o sea, de ratitos, sino cristianos de siempre, de verdad, perseverantes, dando pruebas de que Él se manifiesta, que se deja encontrar. Si bien en este tiempo que está tan complicado, que vivimos todavía experimentando el virus de la pandemia en todas las partes del mundo, no podemos asistir a los templos como quisiéramos, como lo veníamos haciendo antes. Todavía hay
templos que no se abren al 100%, pero tenemos el gran recurso de la oración, orar con la palabra, orar en el silencio de nuestro corazón, orar con los que tenemos al lado. Pero aún así muchas veces no lo hacemos. Es que no hay tiempo, es que no puedo, es que no quieren, es que ese es que aparece permanente en nosotros. En el Evangelio vemos a Jesús enfrentando con los saduceos, hablando, enfrentándose a ellos, que lo cuestionan por haber expulsado a los vendedores del templo. Y qué interesante se torna ese diálogo. Ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Y vuelven a insistir, ¿quién te ha dado semejante autoridad? Pero Jesús no le responde, sino que los cuestiona acerca del bautismo de Juan, ya lo hemos leído. Y finalmente no les dice con qué autoridad lo hace. Esta conclusión nos deja sorprendidos. Nos gustaría saber la respuesta de Jesús. Es que nosotros somos buenos para cuestionar a Dios. Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero este cuestionamiento que hacen a Jesús es para perjudicar su imagen frente al pueblo. Sabemos que su intención era buscar razones para condenarlo. Entonces Jesús no se deja manipular, por eso no le responde directamente. Él es el Mesías, su autoridad viene del Padre, no tiene que demostrar su autoridad, son sus obras las que comprueban o dan razones de autoridad, de su propia autoridad, buscando razones legales o de acuerdo a sus pensamientos. Los saduceos no se abren a la sabiduría de Dios que les permitiría darse cuenta de a quién tienen delante de ellos, reconocer a Jesús como el Mesías. Nosotros también podemos correr ese riesgo de no reconocer la obra de Dios en nuestra vida y en nuestro entorno, cuando nos cerramos a otras posibilidades, cuando no aceptamos que el otro piensa distinto, para no caer en los juicios rápidos y desechar todo lo que no se ajusta a lo que creo. Es importante acoger la invitación que se nos hace en la primera lectura, de buscar la sabiduría, de desear la sabiduría, de pedir la sabiduría constantemente, pegarnos a ella y cultivar nuestra relación con Dios a través de la oración. En este tiempo de tanto sufrimiento por la pandemia, nos podemos preguntar si reconocemos al Señor cuando todo se ve tan terrible, con tanta gente enferma, los que mueren, los que están sin trabajo, etcétera, con todo lo que nos pasa alrededor. Creer en Jesús en la adversidad no es fácil. Sin embargo, ¿cuál sería la sabiduría que tendríamos que pedir hoy, en este momento de nuestra vida? Preguntémonos, ¿cuál es esa sabiduría? Por eso, en el Evangelio de hoy, le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad? ¿Quién le había dado esa autoridad? Dice el Evangelio. Y es que cuando la autoridad nace del cargo que uno ocupa, del poder que tiene, del dinero que posee y de la fama, normalmente esta autoridad se impone y buscamos el dominio del otro. Sí, controlarlo, tenerlo amarrado. El poder, el dinero y la fama buscan privilegio. Hay que tener cuidado. No es que sea malo o pecado, no. El problema es cuando las cosas de este mundo nos amarran. Porque muchas veces el poder, el dinero y la fama
no solo muchas veces nos tienen controlado a nosotros, ni nos ayudan solamente a controlar a los demás, también queremos controlar a Dios. Pensamos que porque yo doy tal cosa, esto, lo otro, que porque dono, que porque ofrendo, yo tengo que ser el don, el reconocido, el más importante en la comunidad. No, no nos equivoquemos. En este mundo de las comunicaciones globales, qué importantes son los gestos de bondad, de misericordia y amor. Es importante comunicar el amor, así como comunican una mala noticia, qué sé yo, guerras entre país y otro país, que en este momento en que las comunicaciones son un boom, en su máxima expresión, comuniquemos lo bueno que necesitamos ver y escuchar. Ya alguien decía, un gesto vale por 1000 palabras. Es la evangelización más convincente porque, como decía el beato Pablo VI, el mundo de hoy escucha con más gusto a los testigos. San Pablo decía a los cristianos de Tesalónica, ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien. Mis hermanos y amigos, nuestra fuerza, autoridad está en el amor y en hacer el bien. Ojalá también hoy podamos decir nosotros, cristianos de este siglo XXI, lo mismo que decían los cristianos del siglo I, mirad cómo se aman. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser como ustedes? Relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, que les preguntaban a los cristianos del siglo I porque veían cómo se amaban. El libro del Eclesiástico decía de los hombres de bien, hagamos el elogio de los hombres. Hagamos el elogio de los hombres de bien. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al terminar su vida. Fueron como si no hubieran sido. No así a los hombres de bien. Su esperanza no se acaba. Sus bienes perduran en su descendencia. Su heredad pasa de hijos a nietos. Su recuerdo dura por siempre. Su caridad no se olvida. Dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico. Hermanos y hermanas, que este día nosotros seamos personas de bien, hombres y mujeres que hacemos la voluntad de Dios. Sigamos adelante, paz y bien a todos.